concentración de un soluto en una solución química. Vamos a tratar de intuitivamente llegar al concepto de concentración. Para ello, vamos a utilizar un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que tenemos 3 tazas de té y debemos endulzarlas. Pondremos a la primera una cucharada de azúcar, a la segunda 2 y a la tercera 3. Si te pregunto cuál es la menos dulce, evidentemente ya sabrás cuál es. Cuál está dulce y cuál está extremadamente dulce, también lo sabrás. Por lo tanto, también sabrás cuál de las 3 tazas de té tiene, o cuál de las 3 soluciones de té tiene mayor y menor concentración de azúcar. Entonces, más o menos ya podemos ir entendiendo de qué se trata esto. Algo importante que hay que tener en cuenta es que suponemos que la cantidad de té inicial que tenemos en cada una de las tazas es la misma. O sea que la cantidad de solvente es la misma, pero tenemos distintas proporciones de soluto, que sería el azúcar, en cada una de ellas. Esto también sería aplicable en otras situaciones. En este ejemplo, podemos claramente ver, por la diferencia de color, ya no por el gusto como en el caso del azúcar, cómo la variación de color va de izquierda a derecha, haciéndose más fuerte. Entonces tenemos progresivamente un avance desde los sectores con menor concentración hacia los sectores con mayor concentración. Escribamos entonces una conclusión. Podemos decir que la concentración es la riqueza de soluto que posee una solución. Por el momento nos quedaremos ahí. Luego seguiremos viendo cómo hacemos para medir esta concentración, porque en el caso de las tazas de té, podíamos por el gusto saber cuál estaba más o menos dulce y utilizábamos como unidad de medida las cucharadas de azúcar. Pero en química necesitamos más precisión. Necesitamos medir con más precisión todas las cantidades, tanto las del soluto como las del solvente y la solución. Dijimos hasta aquí que necesitamos conocer con mayor precisión las concentraciones de las soluciones. A simple vista podríamos decir que hacia la izquierda tenemos soluciones más diluidas y hacia la derecha soluciones más concentradas, lo cual quiere decir que tienen mayor riqueza de soluto. Pero hablar de solución diluida o concentrada resulta muy inexacto. Por eso existen formas de determinar cuantitativamente, o sea, con números, las concentraciones de la solución. Diremos entonces que existen dos tipos de unidades de concentración: unidades físicas y unidades químicas. Empezaremos con las unidades físicas. Unidades físicas de concentración. No importa la naturaleza del soluto. ¿Esto qué quiere decir? Que no me interesa cuál sea el soluto. El primer tipo de concentración, la primera concentración de este tipo que veremos es el porcentaje peso en peso, que se simboliza de esta manera, y son los gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Esta es la fórmula que nos permite calcular. El porcentaje peso en peso es la masa de soluto expresada en gramos, dividida entre la masa de solución, también expresada en gramos, multiplicado por 100. Cuando decimos que es la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución, lo que estamos diciendo es esto. Si aquí tenemos 100 gramos de solución, y ahí tenemos la cantidad de soluto, si tenemos 100 gramos de solución, y en esta solución tenemos disperso el soluto, la masa de soluto que tenemos disperso, si es que tenemos efectivamente 100 gramos de solución en total, vendría a ser el porcentaje peso en peso. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos que tienen la ventaja de no tener un enunciado escrito en un lenguaje coloquial. Solamente necesitamos completar esta tabla. Te doy un momento para que la puedas copiar. Pon en pausa y ahora, si ya copiaste, vamos con algunas de las respuestas, con los cálculos correspondientes. En el inciso A tenemos una solución. Desconocemos la masa, pero conocemos la cantidad de soluto y de solvente. Vamos a tratar la mayoría de las veces de partir de esta ecuación. La solución está formada por el soluto y el solvente. Vamos a suponer que las masas son aditivas, o sea que se suman. Entonces, observando la tabla, sabemos que podemos sustituir el soluto por 27 y el solvente por 150. Al realizar la suma, obtenemos 177 gramos, que es el número que pondremos en este lugar. 177 gramos. Ahora, ¿cómo calculamos la concentración? Vamos a utilizar una regla de 3 simple. Vamos a resolver de dos maneras. Vamos a usar regla de 3 porque la regla de 3 nos permite comprender algunos significados y luego trabajaremos de todas maneras con la fórmula. Entonces tenemos, según la tabla, que 27 gramos de soluto
están contenidos en 177 gramos de solución. Si nosotros queremos calcular la concentración en porcentaje masa en masa o peso en peso, debemos suponer o preguntarnos qué pasaría si tuviésemos 100 gramos de solución, manteniendo esta proporción. Entonces, si tenemos nosotros la solución en cuestión aquí, y hay 177 gramos, extraemos de esta solución en otro recipiente solamente 100 gramos de esa solución. Teniendo esta porción, ¿qué cantidad de soluto contendría esa extracción? Esta viene a ser nuestra pregunta. Entonces, la cuenta se hace 100 por 27 gramos dividido 177. Y así es que obtenemos 15,25, que es la concentración masa en masa. Ahora realizaremos el mismo cálculo, pero utilizando la fórmula. Entonces, el porcentaje masa en masa es la división entre la cantidad de gramos de soluto por los gramos de solución y ese resultado por 100. Sustituimos los números, los gramos de soluto por 27, los gramos de solución por 177, hacemos la cuenta y obtenemos exactamente el mismo resultado que obtuvimos con la regla de 3. Vamos con el punto C. El B te lo dejo para que lo resuelvas vos. En el punto C no conocemos el solvente, así que al aplicar la ecuación solución igual a soluto más solvente, esta es la cantidad que debemos calcular. Sustituimos entonces el soluto por 70,2 y la solución por 407,7, quedándonos de esta manera. Como queremos saber la cantidad de solvente, el 70 pasará restando hacia la izquierda. Al hacer la cuenta, obtenemos la cantidad de solvente, que es 337,5. 337,5. Y este cálculo lo hacemos solamente porque la consigna dice que debemos completar la tabla. El hecho de conocer el solvente no nos sirve después, por ejemplo, para calcular la concentración, masa en masa, porque esta concentración lo que me relaciona siempre es soluto con solución. Y eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Soluto con solución y no con solvente. Tomamos entonces estos dos datos para plantear la regla de 3. Sabemos que 70,2 gramos de soluto están contenidos en 407,7 gramos de solución. Si tuviese 100 gramos de esta solución, ¿qué cantidad de soluto tendría? Entonces multiplicamos en forma cruzada y ese resultado lo dividimos con 407,7, obteniéndose así 17,22, que es la concentración en porcentaje masa en masa. Ahora calcularíamos también esa concentración aplicando la fórmula, sustituyendo los valores en los lugares que correspondan y multiplicando ese resultado por 100. Y vemos que obtenemos el mismo resultado. Punto G. Prestemos atención particularmente a esta situación porque es uno de los tipos de situaciones que nos generan más conflictos en el momento de resolver. Vamos a la fórmula solución igual a soluto más solvente y nos damos con que no conocemos dos de los datos. No conocemos ni el soluto, perdón, no conocemos ni el solvente ni la solución. Entonces, al desconocer dos cosas, es imposible aplicar la ecuación tal cual como está. Tenemos el dato de la concentración y para eso primero nos vamos a preguntar qué significa 15,6% masa en masa. Recordemos que esto representaba la cantidad de gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. O sea que al decir 15,6% masa en masa, estamos diciendo de una manera resumida que tenemos 15,6 gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Y podemos partir de esta proposición para plantear una regla de 3. Esta proposición la ponemos arriba en la regla de 3 y abajo ponemos el otro dato que era el soluto. Abajo de soluto debemos recordar siempre que cuando aplicamos una regla de 3 tenemos que alinear verticalmente las unidades similares. O sea, soluto con soluto, solución con solución, solvente con solvente, y así lo que corresponda. No podemos mezclar, por ejemplo, soluto con solución. Poner arriba soluto y abajo solución. Eso no se puede hacer. Bien. Entonces, decimos que tenemos 15,6 gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. Si tuviésemos 21,6 gramos de soluto, ¿cuánto de solución tendríamos? Otra vez, para calcular, multiplicamos cruzado y ese resultado lo dividimos en forma recta. Y así es como se obtienen 138,46. Notemos que utilizando la fórmula hubiésemos llegado al mismo resultado, pero no tendríamos que haber hecho este razonamiento necesariamente. Aquí tenemos la fórmula. Sustituimos el porcentaje por el dato que teníamos arriba en la tabla, los gramos de soluto, y los gramos de solución los dejamos tal cual porque no los conocemos. Ese es el resultado por 100. Para hacer el cálculo más fácil, los gramos de solución los representaremos como X porque es nuestra incógnita. Ahora, está en el denominador y cuando queremos despejar algo que está en el denominador, decimos que está dividiendo y lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Y ahora ya tenemos la X arriba, del lado izquierdo. Podemos ir multiplicando lo que nos quedó, 210, 21,6%, 21,100
15,6% está acá. Y ahora el 15,6 pasarlo dividiendo hacia la derecha. Hacemos la cuenta y obtenemos exactamente la misma cantidad de gramos de solución que obtuvimos haciendo la regla de 3. Finalmente, ahora que tenemos más datos, podemos aplicar por fin la fórmula solución igual a soluto más solvente. Sustituimos la solución por la cantidad que acabamos de calcular y despejamos solvente pasando el 21,6 hacia la izquierda restante. Y allí ya tenemos la cantidad de solvente. Guiándote con estos ejemplos, vas a poder resolver los otros puntos de la tabla.